Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola, buenas tardes. Hola Alfredo, podemos comenzar. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, ya están todos conectados. Eh, listos, listos. Pues muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Hidalgo y les saludo con el gusto y la distinción de moderar este tercer y último diálogo de la serie de la Tríada Urbana organizada por la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey en México sobre renovación urbana incluyente en América Latina. Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y agradeciendo nuevamente a nuestros panelistas que hayan aceptado participar en esta sesión. Eh, Estoy checando, está por ahí conectado Roberto. aquí estoy. Perfecto, muy bien. Pues para dar inicio y la bienvenida a este primer diálogo y el cierre de este ciclo de la triada urbana, presento y doy la palabra al doctor Roberto Íñiguez, quien es el decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad al micrófono. Agradecer pues mucho a la audiencia que se está conectando, a mis queridos colegas de las diferentes universidades que están aquí presentes. La verdad es que es un honor poder tener este espacio. Bienvenidos todos. Yo comenzaría por felicitar esta iniciativa que ha sido en gran parte producto de una gran relación, yo diría, de colaboración entre la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey, que nos propusimos en las diferentes disciplinas, arenas y latitudes en las que operamos y tratamos de tener una aportación de valor, una aportación positiva, pues el entrelazar, el estrechar iniciativas, sobre todo pues para eso, para entendernos cada vez más, yo diría como desde luego generadores de conocimiento y generadores de talento, pero también como esta tercera misión de la universidad, ¿verdad? Como actores del territorio y como espacios que intentan sumar voluntades para el impacto positivo. Entonces, en esa relación entre esas tres instituciones, yo felicito mucho que surjan estos diálogos, esa tercera edición. Así que, pues mi agradecimiento también a todos los que lo han hecho posible. Quisiera mencionar, pues, a Hernando Barragán, mi colega decano en Universidad de los Andes, a Natalia Franco, también parte allí del equipo, Mario Villa, decano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con las que, junto con muchos de los que están aquí presentes, diferentes directivos, profesores, investigadores, se ha ido construyendo esta relación. Justo hace una semana, el viernes, estábamos en un diálogo precisamente con Hernando y Mario discutiendo sobre el diseño que viene en medio de esta contingencia que estamos viviendo. Surge la posibilidad o nos invita y nos obliga, diría yo también, a repensarnos y ser actores que provoquen el cambio, ¿verdad? Compartimos en Latinoamérica muchísimos retos, ¿verdad? Hablando ya en particular de este gran reto de las ciudades, las megaurbes, el espacio público, ¿verdad? Decía en algunos de estos espacios como territorio de nadie, el reflejo de la brecha social que está patente en nuestras ciudades, ¿verdad? Esta brecha entre los que más y menos tienen acceso. Inclusive, alguno mencionaba, oye, nuestros retos luego en Latinoamérica son más grandes que nuestros presupuestos. Pues probablemente también son cosas que compartimos sobre problemáticas, pero más allá que plantear las problemáticas, que lo harán mejor los expertos que están a punto de hablar, yo quisiera subrayar en positivo las oportunidades que tenemos. Y una es la de compartir también las buenas prácticas que tenemos. Una de ellas en particular
es pues entender la ciudad como un laboratorio vivo, donde las universidades nos volvemos en esa plataforma que suma voluntades y que mucho está sintetizado y aglutinado en esta idea de los laboratorios urbanos. Por eso yo celebro que esta tercera edición se la dediquemos a esos espacios y a esos grandes y positivas prácticas que pueden dar mucha luz para nuestras ciudades latinoamericanas. En ese sentido, parte de las ideas muy positivas que han salido en estos diálogos, justo hoy en la mañana también en otro encuentro en donde participamos en la Triada, ¿verdad? Un congreso de investigación sobre el séptimo foro del diseño como proceso, lo que también construimos juntos y cercanos. Uno de nuestros profesores y expertos, Alejandro Echeverry, decía, de esta contingencia probablemente no salgamos con todas las respuestas, pero sí tenemos que salir con mejores preguntas. Y creo que estos diálogos promueven esto. Por eso yo felicito. Estos diálogos promueven el encontrar, que es parte de los procesos intrínsecos, procesos de diseño, el ser capaces de poner las preguntas adecuadas, digamos, como parte de nuestra cultura de proyecto, y con ellas intentar generar esas narrativas que logren unir voluntades y que construyan una idea colectiva de futuro, el futuro que quisiéramos. Así que esos dos me parecen unos estupendos objetivos que estos espacios de diálogo ayudan a construir. Y bueno, con ello volver a agradecer, ¿verdad?, al CIDER, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, al CILAB, Laboratorio de Ciudades, y al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, el que estén coordinando esta serie de diálogos. Agradecer también a los ponentes que a continuación serán presentados, y Alfredo Hidalgo, el moderador de esta tarde. Felicidades y que sea un diálogo estupendo. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Y para seguir con este arranque del diálogo, me gustaría recordar que los pasados días miércoles 10 y miércoles 17 de este mes tuvimos las primeras dos sesiones. La primera fue coordinada por Sergio Montero del CIDER de la Universidad de los Andes. El nombre que llevó fue Más allá de la socialización, participación y renovación urbana. En ese webinar se propuso discutir la necesidad de ir más allá del concepto de socialización, es decir, la idea de que el Estado, los promotores que vienen a difundir las decisiones ya tomadas sobre lo que se va a hacer en un lugar, frente a la opción de compartir otras aproximaciones conceptuales, metodológicas y experiencias de casos donde se ha logrado una participación mucho más incluyente, para lo cual se presentaron casos en nuestros 3 países. La segunda sesión fue coordinada por Magdalena Vicuña del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. El tema fue vivienda, densificación e integración social. En esa sesión, el interés fue discutir sobre el gran desafío que implica para nuestros países la densificación de la ciudad consolidada como una forma de proveer mayor integración social a través del acceso a la vivienda y aquellos sectores menos servidos por espacios públicos, equipamientos e infraestructura, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde el tema de la densidad ha cobrado especial relevancia y cuestionamientos y preguntas. La sesión de hoy se titula Laboratorios urbanos como espacios de experimentación, innovación e inclusión. En el cierre de esta serie, la última sesión está pensada como cómo podemos tener una mirada hacia el futuro y en ese sentido comentar y cuestionarnos sobre el papel de los laboratorios urbanos o espacios equivalentes. ¿Qué papel juegan hoy en nuestros territorios? ¿Qué papel deberían jugar frente al nuevo escenario que enfrentarán las ciudades? ¿Son los espacios que necesitamos para la experimentación, la innovación y en general para la inclusión y la equidad en nuestras ciudades? Sabemos que los laboratorios urbanos han nacido como espacios que buscan experimentar, buscan innovar, han sido plataformas desde donde responder preguntas o mirar hacia adelante. La historia reciente de nuestras ciudades ha planteado laboratorios que han tenido diferentes orígenes, algunos vinculados y al cobijo de universidades, otros de organizaciones de la sociedad civil, de gobiernos, de organismos internacionales, de instituciones financieras, por mencionar los más comunes. Cada uno estableciendo sus misiones y visiones y muchos planteándose preguntas parecidas, cada uno con objetivos específicos. En la década que termina, muchos
estuvieron o han estado formando partes de gobierno para operar como think tank o como bancos de información. Ahora, muchos de ellos no han podido llevar a cabo todas sus alternativas y sus ideas que tenían en función de que han perdido algunos gobiernos credibilidad y los campos de actuación se han visto limitados. Otros de organizaciones ciudadanas han sido muy importantes para abrir temas e involucrar a ciudadanos en la resolución de estos y la manera de atenderlos y de visualizarlos. Las universidades han sumado conocimiento y credibilidad a estos espacios, todos ellos hoy para preguntarnos sobre la pertinencia y el rumbo de nuestra labor, ya que definitivamente para cualquiera buscar e imaginar una solución como la que estamos viviendo, donde el reto es prepararnos como ciudades para el futuro y no tratar de adivinar cuál es el futuro que tendremos hoy en el presente. En ese sentido, para este diálogo, nuestros invitados, y me voy a permitir presentarlos a quienes nuevamente les agradezco infinitamente hayan aceptado participar. En primera instancia, a Paola Bárcena. Voy a hacer el currículum de cada uno de ellos antes de su presentación. Ahorita los presento en general. Paola Bárcena, del Tecnológico de Monterrey, coordinadora del CELAB Región Centro. Paola, muchas gracias por estar aquí. Ricardo Truffello, del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Ricardo, qué gusto saludarte. Nuevamente, muchísimas gracias por participar. Juan Freire, vicerrector de Educación Digital de Tec Milenio. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Javier Hernando, del Hub de Innovación de la Universidad de los Andes. Javier, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a arrancar las participaciones con Paola Bárcena. Paola Bárcena es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey y máster en Urbanismo, Estrategias y Diseño para Ciudades y Territorios por la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. En su experiencia profesional destaca su desempeño como subdirectora de Planeación Urbana y encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro. Participó y coordinó la elaboración del Programa Estatal de Vivienda, así como el catálogo de recomendaciones de accesibilidad para personas con discapacidad y el Programa Estatal de Movilidad en Bicicleta. Fue integrante de la Comisión de Regulación de los Asentamientos Humanos No Regulares y tomó parte de la creación del nuevo Código Urbano del Estado de Querétaro en 2012. Es socia fundadora del despacho Taller MX y de forma simultánea ha tenido participaciones con ONU Habitat y Fundación Metrópoli, entre otros interlocutores. Paola, como lo mencioné, es coordinadora del CELAB Región Centro de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Estrategia Q500, elaborada por ONU Habitat para implementar dinámicas de la Estrategia de Territorialización del Índice de Prosperidad Urbana en Querétaro y ha desarrollado la vinculación de dicho proyecto al interior del proceso pedagógico. Paola, muchísimas gracias, bienvenida. El micrófono y la pantalla es tuya. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Quiero agradecer a la Triada por esta invitación, agradecerte a ti por la gestión y saludar con mucho gusto a mis compañeros de panel y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un gusto estar aquí. Yo les hablo desde el CELAB del TEC de Monterrey. Somos un laboratorio presente en 5 regiones de la República Mexicana con una gran diversidad en los territorios y yo me encuentro en Querétaro. Yo le estoy hablando desde el centro de nuestro país. El CELAB se creó en el 2018 con estas 3 líneas como directrices. La ciudad como tema, un tema de todos, de reflexión, de acción. Vivimos en un mundo cada vez más urbano y es la ciudad donde coincidimos y compartimos la mayoría y pues hay que reflexionar al respecto. El territorio como responsabilidad. Es evidente que la vida urbana ha comprobado que degrada el contexto natural, por lo cual es nuestra responsabilidad regenerar este sistema ciudad-territorio. Y la innovación social como alternativa, ya que se requiere un cambio profundo en los procesos, no solamente en las formas, y esto se lleva a cabo con diferentes actores en un espectro más amplio para realmente lograr un cambio de profundidad. Observamos que los instrumentos de planeación urbana tradicionales están rebasados ante la velocidad de crecimiento de nuestras ciudades. No es posible ya garantizar que una ciudad sea segura, sea inclusiva, sea atractiva para todas las personas con un programa de desarrollo urbano tradicional. Y nos hacemos estas preguntas, ¿no? Y antes de eso me gustaría recapitular acerca de los componentes
de la ciudad. Una ciudad es una sociedad organizada, tiene el aspecto humano en un espacio específico donde lleva a cabo ciertas actividades. Sin embargo, los arquitectos, los diseñadores, nos hemos limitado a estudiar solamente los elementos del entorno construido, ya sea el diseño de parques, de edificios, la banca, la luminaria, ¿no? Pero estas disciplinas han sido meros expertos, proveedores de servicio, obviamente para personas que pueden contratarlos, pero debemos evolucionar para convertirnos en actores estratégicos, en gestores de la transformación de nuestro entorno y para activar procesos de colaboración. Tenemos herramientas para visualizar, entender, intervenir, rediseñar los valores, los sistemas de producción de una sociedad, inclusive cómo se llevan a cabo ciertas actividades, ¿no? En la definición de una zona rural se establece que es como la zona donde se lleva a cabo el sector primario, pero ¿quién dice que no podemos generar alimentos en huertos urbanos, ¿no? Al interior de la ciudad? Es este tipo de ejemplos a los que me refiero. Y debemos pasar del city planning, que les comentaba, al city making, al hacer ciudad, al incluir la experiencia de la ciudad, al ser parte de los procesos, al voltear a ver el factor humano, y podemos reconfigurar el sistema con acciones grandes o pequeñas. Y para esto el CELAB ha desarrollado esta manera de introducirse en esos procesos de transformación, empezando por una exploración académica que deriva, en algunos casos, en el ideal de los casos, en proyectos de gestión y consultoría que eventualmente, o mientras van sucediendo, son documentados para obtener conocimiento a través de la investigación. ¿Y por qué iniciar con un proyecto académico? Bueno, la cátedra CELAB funciona para dos cosas. Por un lado, investigamos y exploramos de una manera muy libre, producimos imágenes que detonan el diálogo y la reflexión, identificamos temas de investigación, líneas de acción, visualizamos propuestas técnicas sin un mayor compromiso y por otro lado vamos estrechando lazos con socios estratégicos desde una trinchera que no parece amenazante por no tener algún interés económico, político, llámese el tipo de interés, tiene motivaciones puras, por así decirlo. Entonces les voy a presentar un ejemplo de la primera edición de la cátedra CELAB que finalizó hace un año. Trabajé con 15 alumnos en un formato de simulador de consultoría urbana. Trabajamos como un solo despacho en una de las colonias más privilegiadas de la ciudad donde me encuentro, que es Querétaro. Una colonia campestre de los años 60, donde hay viviendas unifamiliares, donde pueden ver el tamaño en las imágenes y solamente viven en promedio 3 personas. La superficie de estas viviendas son aproximadamente de 2.500 metros cuadrados de terreno, con unos costos altísimos del mantenimiento, con los jardines, etcétera. No es sustentable y está empezando una tendencia de desocupación y en algunos casos hasta deterioro y abandono. Entonces los objetivos que nos planteamos en esta cátedra fueron resaltar las situaciones actuales, como la que les acabo de explicar, descubrir potencialidades y plantear escenarios de futuro, provocar la reflexión y el diálogo entre los vecinos, ver más allá de la realidad o de la historia que ellos están viviendo e imaginar juntos el futuro deseable. Y para esto, bueno, todas las propuestas están basadas en evidencia, por lo que iniciamos con un análisis exhaustivo en 3 categorías: el territorio natural, el entorno construido y aspectos sociodemográficos y fenomenológicos. Aquí algunos ejemplos de esos mapas. E interpretamos todos estos datos para entender las causas de los problemas y no solo los efectos. Tuvimos una visión multiescala para comprender las relaciones funcionales con el contexto, con el territorio, y desarrollamos una visión con 8 proyectos que voy a pasar muy rápido, ¿no? Un parque ecológico y productivo que sirve como un ecualizador social, que contuviera el agua porque estamos en una zona inundable en temporada de lluvias. Parques lineales de infraestructura verde que permiten proteger la calidad campestre de esa colonia con la ciudad que la fue absorbiendo alrededor, logrando la conectividad a través de movilidad no motorizada, del espacio público, del encuentro, y dejando un espacio para promover la biodiversidad. Hacia el sur de la colonia había un distrito industrial, entonces había cierto problema de compatibilidad de usos y se propuso una zona que generara una transición entre estos usos. La vivienda, como les comentaba, son viviendas súper grandes, entonces hicieron
algunos prototipos para explorar cómo podemos introducir, manteniendo la imagen, cómo podemos introducir nuevos actores, familias jóvenes, niños, creativos, etc. Y aquí pueden ver un ejemplo de cómo en el terreno donde cabe una vivienda, ahora caben 6, sin aumentar ningún tipo de programa de desarrollo urbano ni aumentar la densidad, es simplemente por el tamaño de los predios. Y por último, intervenciones en vialidades y en espacios públicos para fomentar el encuentro de los vecinos. Presentamos estos resultados y fuimos trabajando con la Asociación de Colonos de esta zona. Como ustedes pueden ver, no era una zona marginal para nada, y consideraron algunos proyectos más arriesgados que otros, ¿no? Por ejemplo, todavía hay tabús como el aumento de densidad que está asociado con disminución de la plusvalía, pero logramos presentar algunas imágenes que realmente generaron el interés. Este es uno de los espacios públicos al entrar a la colonia, pero como pueden ver está en desuso, no está en condiciones óptimas. Este muro de piedra inclusive está completamente desplomado con un dictamen para ser demolido. Y tras de este muro de piedra hay un centro de acopio que resulta ser el más grande en Querétaro. Sin embargo, esta es la imagen que recibe a un visitante y no deja ver este tesoro de jardín que hay atrás de él, ¿no? Este terreno es propiedad del municipio, pero está en comodato con la administración de ese centro de acopio. Entonces trabajamos, ahora pasamos de la etapa académica a una etapa de gestión, de acompañamiento con la comunidad para tomar esta motivación de aprovechar el espacio con la condicionante de ser el punto más bajo en toda la colonia y por lo tanto susceptible a inundaciones y a situaciones bastante desagradables como problemas con la infraestructura sanitaria y demás. Entonces, primero alineamos los valores de la comunidad y recopilamos la lista de deseos de los colonos para tenerlas como guías de diseño. No nos enfocamos solamente en cuestiones formales, ¿no? o de como un despacho de diseño tradicional, sino que también empezamos a comentar acerca de la gestión. ¿Cómo podríamos combatir la apatía? ¿Cómo convencemos a las autoridades municipales? ¿De dónde saldrá el dinero? Etcétera. Y en esta discusión fueron saliendo los propios recursos de los vecinos, ¿no? Bueno, yo tengo esta empresa, yo conozco a esta persona, yo sé que este proceso funciona de esta manera y podemos empujar por aquí. Ese fue un proceso bastante interesante. Usamos diferentes plataformas también a través de plataformas digitales para alcanzar a la mayor población posible. Incluimos a todo tipo de personas, de edades, de actores. Hubo un momento donde inclusive los mismos vecinos ya llegaban a presentar sus ideas y no solamente estaban esperando a que fueran a ser guiados por una dinámica. Algunas sesiones fueron planeadas y abiertas, otras fueron simplemente el sentarnos a platicar con algunos de los actores. Y lo más rico fue cuando se soltaron a dibujar, ¿no? Y a trazar qué es lo que querían ver en su misma colonia. Y esto fue lo que nosotros convertimos en un proyecto formal. Y eso es a lo que me refiero con la evolución de este tipo de disciplinas a habilitadores de procesos. Por aquí pueden ver que inclusive ya tiene nombre este parque, se llama Puerta Jurica. Hasta el nombre se votó, se propuso, se hizo de manera colectiva. Se diseñó este espacio cultural y un jardín inundable. Ahora, el resultado de este proyecto, de este proceso, fue que se generó este grupo que se llama Amigos de Jurica. Y ahora la manera de cambiar el entorno no es solamente esperando que el municipio vaya a hacer una obra pública, sino que a través de las mismas aportaciones, tanto de los vecinos como de los desarrolladores que quieran llegar a esta zona. Tuvimos ruedas de prensa con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para comentar esta historia. Y estos son los atributos con los que nos quedamos. La arquitectura y el urbanismo debe estar centrado en el humano. La ética es como nuestro norte y la empatía hacia los más vulnerables. Usamos la tecnología para entender y poder transformar los ecosistemas y creemos firmemente que generar redes entre actores y contar narrativas realmente pueden detonar los cambios. Estos son algunos ejemplos. Lamentablemente se me fue el tiempo, me encantaría entrar en detalle, pero pueden ver en las imágenes que son territorios súper diversos. Como les comentaba, estamos en 5 regiones en todo el país, en México, pero me quedo con esta imagen para, antes de que se acabe mi tiempo, comentarles que nunca hemos llegado a una comunidad donde no haya recursos, donde no haya talento y donde la gente no sepa qué es lo que se requiere de hacer.
Entonces, realmente nuestro rol como diseñadores es poner la mesa, fomentar estos encuentros y de manera, obviamente, organizada, metodológica, etcétera, pues promover estos cambios. Y las declaraciones, los aprendizajes con los que nos quedamos, si ya no me queda mucho tiempo, me gustaría hacer énfasis en dos, que es que el CELAB no debe perseguir ventas a clientes, no debe perseguir una consultoría nada más, sino que descubre, habilita y articula a los socios, a los cómplices que quieran transformar su entorno y que crean en los atributos del CELAB, con quien compartamos algo. Habilitamos procesos y no vendemos productos. Definitivamente el problema en las ciudades es resultado de la deshumanización de estos procesos para convertirlos justamente en productos. El CELAB recluta talentos y es el mejor aliado. Creemos también que al estar dentro de una universidad es responsabilidad estar fomentando los futuros talentos a través de los estudiantes, pero también desarrollar y fortalecer capacidades locales entre los actores con los que trabajamos. Y un resultado muy interesante es que los socios CELAB con los que hemos trabajado corren la voz, comparten sus experiencias y empiezan a hacer proyectos con la posibilidad de ser replicables. Y bueno, espero haber estado en tiempo, Alfredo. Me fui muy rápido, pero espero que en la discusión ya podamos entrar un poquito más a detalle. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Paola, muchas gracias y gracias por atender el tiempo. Les recuerdo a todos que al final de las 4 presentaciones tendremos una sesión de diálogo. Les recuerdo que pueden usar el chat que está en la misma presentación. También pueden hacerlo por Twitter a través del hashtag Triada Urbana. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a todas sus preguntas, todas las revisaremos al terminar. Entonces, aquí seguimos recibiéndolas. Yo ahora voy a dar espacio a nuestro siguiente panelista. El siguiente panelista es Juan Freire. Juan es vicerrector de Educación Digital de Tech Millennium y líder de la iniciativa estratégica de Plataforma Educativa y Aceleración Digital del Tecnológico de Monterrey. Es cofundador y socio de Team Labs, empresa dedicada a la creación de laboratorios y experiencias de aprendizaje y parte de la Red Internacional de Educación Emprendedora Mondragón Team Academy. Es doctor en Biología Ambiental, ha desarrollado una carrera universitaria, es líder de grupos de investigación, profesor, decano, cofundador de 3 spin-off en España. Todo eso lo hizo entre 1990 y el 2010. Con este bagaje en sostenibilidad y ciencias ambientales, sus intereses han evolucionado hacia el liderazgo y la gestión empresarial, la innovación y la educación. Ha sido cofundador de 10 empresas y startups dedicadas a la gestión ambiental, educación, tecnología y diseño, y consultoría estratégica y de innovación. Ha sido consejero de diversas organizaciones, entre otros del European Cultural Foundation, miembro del Venture Board del Ashoka España. Ha colaborado activamente con diferentes universidades, entre otras como director de cátedra de Economía Digital de la Escuela de Organización Industrial y director del Master of Strategic Design del Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Juan, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos los organizadores por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema. Bueno, a mí me gustaría compartir una perspectiva, yo diría que un poco distinta, complementaria quizás al resto, ¿no? Y bueno, además no se oculta que mi origen no tiene que ver con el mundo de la arquitectura y el urbanismo, o sea que también eso implica una aplicación pues diferente. Yo quisiera hablar de la pertinencia para la ciudad de un tipo de laboratorios urbanos muy especial y a veces muy poco conocido, muy indefinido, a los que por lo menos alguna gente denominamos laboratorios ciudadanos, y trataré de explicar cuál es ese concepto, ¿no? Pero yo la pertinencia la situaría en 2 aspectos que me parecen muy relevantes. Primero, esos laboratorios ciudadanos, como un tipo de laboratorios urbanos, nos permiten, digamos, enfrentarnos a la ciudad o trabajar la ciudad desde abajo arriba, ¿no? Mientras que la planeación convencional suele ser un proceso top-down, nos encontramos con procesos que nos permiten construir la ciudad y pensar la ciudad desde la ciudadanía hacia arriba, ¿no? Y yo esto me gusta llamarlo a veces como una forma de planeación experimental, aunque hay gente que piensa que esto es un oxímoron, pero bueno, yo me quedo con esa idea, ¿no? Y la segunda idea es que
ponen el foco en lo relacional, yo diría en lo humano y en lo experimental de la ciudad. Y no solo, muchas veces tenemos una perspectiva de la ciudad de lo tangible de la ciudad, ¿no? De lo construido y de lo inmutable, por lo menos en el corto y el medio plazo de las ciudades. Yo creo que la ciudad tiene otra parte intangible y muy relevante, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones, con cómo vivimos y cómo experimentamos y cómo construimos experimentalmente las ciudades, ¿no? Y ese sería un poco el enfoque que yo le quiero dar. Mi punto de partida es un concepto que es el de innovación ciudadana. El concepto de innovación ciudadana a veces lo tendemos a hacer sinónimo con innovación social, aunque desde mi punto de vista es algo distinto, o por lo menos es un tipo de innovación social. Tampoco quiero entrar en un debate sobre etiquetas y terminologías, tampoco soy un experto en esto, ¿no? ¿Y en qué consiste eso que llamamos innovación ciudadana? Bueno, pues una serie de formatos que producen soluciones y producen conocimiento, un conocimiento que es situado y está al servicio de los problemas específicos que tienen comunidades que habitan un lugar, ¿no? Pero esa producción sucede con unas características que son diferentes a las habituales. Y yo me gustaría clasificarlas como en 5 atributos básicos. Lo primero es la diversidad, ¿no? Es cuando, digamos, la innovación sucede desde un proceso que es colectivo, pero colectivo desde la diversidad, ¿no? Y no solo desde la diversidad de disciplinas, ¿no? Sino desde la diversidad de formas de conocimiento y de formas de saber, ¿no? Y hay gente que a esto le llama un proceso transepistémico, ¿no? La segunda idea que yo creo que es importante es la idea de inclusión, ¿no? La idea de inclusión tiene que ver con lo de la diversidad y en el sentido de que no solo participan los conocimientos validados, digamos, validados académicamente, técnicamente, etcétera, sino que participan también los conocimientos expertos y los conocimientos experienciales, ¿no? Y además, lo interesante es cuando esos conocimientos trabajan en pie de igualdad, ¿no? Desde la diversidad, pero en pie de igualdad. No hay un conocimiento superior a otro, sino que cualquier solución y cualquier aproximación a un problema necesita la combinación de diferentes conocimientos. Podríamos decir que es necesario un ingeniero, pero también es necesario el vecino, y el vecino no es solo el afectado, sino que el vecino es el que también tiene un conocimiento que es relevante para la solución. El tercer elemento tiene que ver con el tipo de problemas donde esta innovación es relevante, que son estos problemas los problemas complejos, lo que ahora usamos mucho el término weekend, ¿no? O retorcido, ¿no? Que es un término que viene del mundo del diseño, ¿no? Y son ese tipo de problemas que en realidad son crónicos, o sea, que no tienen solución. O sea, o cualquier solución genera otro tipo de problemas. Y así vivimos constantemente buscando soluciones y mejorando nuestras vidas, pero generando otros efectos secundarios. Este tipo de problemas requieren miradas de distintas perspectivas y por lo tanto requieren de un proceso de escucha, requieren que los distintos conocimientos y experiencias se pongan en común, ¿no? El penúltimo punto que yo pondría sobre la mesa de estos procesos de innovación ciudadana son los que tienen que ver con el proceso en sí mismo de prototipado, ¿no? O sea, este enfoque, la innovación ciudadana, lo que genera son colectivos, comunidades que abordan un problema y lo abordan desde la experimentación, desde la acción, no solo desde la teoría, ¿no? O desde el plan o desde el proyecto, sino que la experimentación continua se convierte en la herramienta fundamental no solo de resolución del problema, sino de interrogación sobre el problema, de comprensión profunda sobre el problema, ¿no? Entender el problema requiere que hagas inmersión en él y, por tanto, que trates de resolverlo. Y hay un último atributo que a mí me parece muy relevante, que muchas veces no se utiliza y que curiosamente viene desde las comunidades de tecnología, de software libre, que es el concepto de hospitalidad. La idea de que todas las contribuciones son bienvenidas, no necesitas un umbral de participación o de implicación para poder participar, sino que esa utopía de la hospitalidad, de tratar de que todos, en la medida de sus deseos o sus posibilidades, sean capaces de participar, que es una utopía, no se puede llevar a cabo al 100%, es otro elemento fundamental. Esta forma de innovación ciudadana, pues adquiere el formato, o sea, muchas veces se traduce en la idea del laboratorio, un laboratorio ciudadano. Y un laboratorio, en este sentido, es un entorno y una comunidad que desarrollan un proceso de innovación, ¿no? A veces estos laboratorios son institucionales, ¿no? A veces, y en laboratorios institucionales tenemos ejemplos pues, a lo largo del mundo, no muchos, pero tenemos ejemplos relevantes. Mi experiencia fundamental de este tema viene de mi colaboración durante muchos años con una institución, que es una institución pública que está en Madrid, que se llama Media Lab Prado,
Y Media Lab Prado, no inicialmente, pero hoy en día se declara a sí mismo como un laboratorio ciudadano, o sea, como una institución que lo que hace es cultivar comunidades, atrae agentes diversas afectadas por problemas, y que trabajan en la resolución, en la comprensión y la resolución del problema. Antes he usado la palabra afectación, y la palabra afectación no solo implica que te impacte negativamente. Afectación es que te cambia. Un problema te afecta cuando, digamos, cuando te impacta emocionalmente. Por lo tanto, no me refiero solo a los afectados en sentido estricto, sino a las personas que tienen interés en que ese problema se resuelva. Pues ese es un tipo de laboratorio, laboratorio institucional. En Ciudad de México existía el laboratorio de la ciudad. Yo tendría mi discusión sobre si era o no un laboratorio urbano, pero bueno, era otro ejemplo. El laboratorio de Procomún en Brasil, el laboratorio de Santa Fe en Argentina. Existen algunos ejemplos que son de instituciones normalmente públicas a lo largo del mundo y especialmente en Latinoamérica. Pero muchas veces esos laboratorios no tienen institucionalidad ni quieren tenerla, son orgánicos, ¿no? Y les llamamos de muchas formas. Yo utilizo la palabra laboratorio y puede que alguien diga, oye, ¿y dónde están esos laboratorios? Es que no se llaman a sí mismos laboratorios, ¿no? A veces son comunidades de hackers, ¿no? De gente que desarrolla software, a veces son makers, gente que gestiona Fab Labs. A veces son grupos de activistas, pero que utilizan, no todos los activistas hacen innovación ciudadana, pero algunos activistas utilizan herramientas que podríamos decir que son de innovación ciudadana. Antes se puso un ejemplo de los huertos urbanos. Pues los huertos urbanos, o muchos huertos urbanos, no digo todos, son laboratorios ciudadanos, son lugares donde distintos saberes y conocimientos se ponen en común y trabajan en pie de igualdad buscando lo que podríamos llamar soluciones, ¿no? Que puede ser desde cómo producir alimentos a cómo producir una vida más saludable, a cómo, digamos, recuperar espacios para la colectividad. O muchos, en el ámbito más arquitectónico, muchos proyectos de autoconstrucción funcionan con la lógica de la innovación ciudadana y del laboratorio ciudadano, donde el arquitecto es una parte de esos saberes, pero no es el que decide cómo funcionan las cosas, ¿no? Y también estos laboratorios a veces funcionan con procesos muy definidos, con talleres, etcétera, etcétera, y otras veces funcionan de manera mucho más orgánica, ¿no? Aludía antes a la idea de cultivar comunidades. Este concepto de innovación y laboratorio ciudadano, digamos que se ha popularizado en los últimos años, ¿no? Y las razones, yo creo que no tengo una razón, pero son múltiples, o son la confluencia de varias razones. Primero, pues un poco la casualidad de que varias instituciones hayan emergido, ¿no? Con esa lógica. Después, yo creo que tiene mucho que ver con las múltiples crisis sociales y económicas que hemos vivido, que han obligado a muchas comunidades a reinventarse y a buscar soluciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, como decía, parte de mis experiencias en el entorno de Madrid, en Madrid hay muchos colectivos del mundo de la arquitectura y el diseño que se han reinventado, desde la precariedad se han reinventado como colectivos que trabajan en procesos de innovación ciudadana, ¿no? Y yo creo que todo esto ha generado la emergencia de una nueva sensibilidad, de una nueva cultura. La otra explicación, y creo que no es baladí, que hay que ponerla sobre la mesa, es que la tecnología digital ha tenido un papel muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque en las últimas décadas la tecnología ha empoderado a individuos y a comunidades, porque ha aumentado sus capacidades y sus posibilidades. ¿Por qué? Porque ha reducido las barreras de entrada. Hoy en día es posible buscar soluciones ágiles y baratas para muchos problemas y eso en parte, no digo en todo, lo proporciona la tecnología. Y muchos de estos laboratorios ciudadanos, su foco no es la tecnología, pero usan de forma muy inteligente la tecnología, ¿no? Y también la tecnología está muy ligada a la cultura del prototipado, que es una seña de identidad de los laboratorios, ¿no? Y además, la tecnología permite la creación de comunidades digitales que amplían esas capacidades de lo colectivo, ¿no? De lo que no está ligado a un territorio o de lo que no está institucionalizado, ¿eh? Y esos laboratorios, o sea, se ven empoderados por la tecnología y están muy ligados desde mi punto de vista a lo urbano, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué son específicos del urbano? No es que sean específicos solo del urbano, pero yo creo que porque la ciudad se ha convertido como una especie, como el teatro, ¿no? Por una parte de esa innovación ciudadana, y la fábrica, o sea, los medios de producción están en la ciudad para la innovación ciudadana, ¿no? Entonces creo que esa combinación de factores han hecho que emerja un tipo de procesos, que ya digo que es un tipo de procesos especial de innovación social
que significa otra forma de entender el territorio, lo colectivo, lo común y además otra forma de trabajar, una forma que puede parecer muy obvia, pero que es muy contracultural respecto a cómo normalmente trabajamos, en los que hay una jerarquía clásica de saberes. Aunque conjuntemos saberes, siempre hay una jerarquía y siempre hay unos saberes que asumimos que están por encima de otros. Quería terminar contando que esta idea de laboratorios ciudadanos también está en las universidades y en concreto quería contar la experiencia que en este caso la Escuela de Humanidades y Educación, colaborando con múltiples agentes dentro de la universidad, con Distrito Tech, con otras escuelas, etcétera, ha desarrollado dentro del Tecnológico de Monterrey. Y eso se ha hecho a través de un proyecto que tiene como una marca provocadora, se llama Slow You, Universidad Lenta, que nació pues hace como unos 4 años, como un proceso casi de investigación-acción dentro de la Escuela de Humanidades, pero con la vocación de ayudar en la transformación de la propia institución, ¿no? Y lo ha hecho con una doble estrategia, que yo creo que está funcionando bien y está empezando a dar resultados. La primera es ayudar a transformar los procesos estrictamente académicos, o sea, cómo desde la innovación ciudadana tenemos herramientas, el prototipado, el mapeo, la escucha, etcétera, la documentación, que son herramientas que son muy útiles en un aprendizaje activo, en un aprendizaje basado en retos, que además es el que nos caracteriza como institución, al tecnológico. Y lo segundo, ayudando a generar una nueva cultura de aprendizaje, una nueva forma de relación entre el profesor y el estudiante y entre todos los agentes que intervienen en la educación. Pero la segunda estrategia, porque esto es un proceso interno, la segunda estrategia es la idea de abrir la universidad. De hecho, usamos y usan en la escuela la idea de abrir el aula, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido abrir la universidad? Pues gracias a esta iniciativa, desde el Tecnológico han y hemos desarrollado toda una serie de laboratorios, ¿no? En el sentido de talleres en los que invitamos a públicos externos a la propia universidad, para que conjuntamente pensemos y prototipemos soluciones a distintas problemáticas. Y hemos trabajado desde en el año 2016 sobre la ciudad, le llamamos ciudades que aprenden, buscando soluciones para fortalecer esa dimensión de aprendizaje de la ciudad. Hasta en Yucatán trabajamos sobre educación inclusiva, hasta posteriormente en Ciudad de México se volvió a trabajar sobre presupuestos participativos, en este caso colaborando con el gobierno de la Ciudad de México, y así sucesivamente. Entonces se ha convertido o puede convertirse de alguna forma en una herramienta que le permite a la universidad abrirse a la sociedad y además desde una posición no jerárquica, sino abrirse a la sociedad invitando a coproducir conocimiento y soluciones para el entorno, para la vida de los ciudadanos y para la propia ciudad. Entonces, sé que esta es una perspectiva, digamos, casi marginal con respecto a otras que van a aparecer aquí, pero creo que genera una esperanza, ¿no?, de que es posible trabajar de otra forma colectivamente y en la construcción de la ciudad. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Muchos temas para dialogar. Les recuerdo que en el chat pueden ir poniendo sus preguntas y comentarios y también en Twitter en el hashtag Triada Urbana. Muy bien, ahora toca el turno a Ricardo Truffello. Ricardo Truffello es profesor asistente adjunto. Él es el director del Observatorio de Ciudades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es geógrafo y magíster en Geografía y Geomática de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es candidato a doctor en Ingeniería en Sistemas Complejos por la Universidad Adolfo Ibáñez. Su área de especialización son los sistemas de información geográficos, la generación de indicadores urbanos de corte funcional y la focalización territorial de políticas públicas urbanas, en especial asociado a temas de educación y acceso a bienes y servicios. Fue jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez y coordinador del proyecto del Observatorio de Ciudad de la Católica. En el ámbito de docencia, desempeña como profesor en los cursos de análisis y modelación de datos socioterritoriales, de sistemas de información geográfica y estadística espacial y geoestadística en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, la institución con la que estamos trabajando en estos diálogos. Ricardo, bienvenido, muchas gracias. Te dejo el micrófono y la pantalla también. Gracias a ti, Alfredo. Agradecer también la invitación a la triada. Y bueno, en mi caso voy a compartir también una presentación.
no sé, aquí, no sé si se alcanza a ver la presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Contarles un poco el contexto del Observatorio de Ciudades. Voy a intentar, a diferencia de las presentaciones anteriores, ceñirme muy formalmente a las preguntas que nos dejó Alfredo y tratar también de contextualizarlo en el contexto de la situación actual de pandemia que estamos viviendo y qué significa eso para las ciudades. Particularmente lo voy a enfocar en el área metropolitana de Santiago, que es la experiencia más cercana, y también en el contexto de Chile. Contarles un poquito que el Observatorio de Ciudades es un laboratorio urbano justamente que tiene su sede en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Arquitectura. Es transversal a las tres escuelas, tanto diseño, arquitectura, como el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Tiene un equipo que es multidisciplinario, trabajan geógrafos, arquitectos, diseñadores, planificadores urbanos, entre otras personas, y desarrollamos distintas investigaciones, principalmente vinculadas, digamos, a los temas urbanos y territoriales en general. Particularmente, a propósito de la primera pregunta, ¿qué papel juegan en nuestros territorios, justamente en los laboratorios urbanos? Me quiero contextualizar en el caso chileno, básicamente por lo que tiene que ver con la emergencia de los datos en Chile. Nos pasó particularmente con el censo del 2012, no sé si en el fondo todos lo conocen, pero que fue invalidado debido a su alto porcentaje de omisión, que tuvimos que empezar a buscar y a idearnos metodologías que nos permitieran traducir y volver a tener en el fondo la seguridad de focalizar políticas públicas por medio de la generación de indicadores urbanos. Indicadores urbanos y territoriales que muchas veces vienen de un contexto más general, como en el fondo son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sus distintos ámbitos, pero focalizándonos a través de, por ejemplo, el sistema de indicadores y estándares para el desarrollo urbano, que en la versión anterior estaba Magdalena, que fue justamente quien dirigió esta política, digamos, de indicadores, y particularmente tratar de buscar una convergencia a nivel nacional ante la situación que podemos ver un poquito aquí en pantalla, en donde vemos que tenemos una cantidad de indicadores súper importantes de todo tipo, que muchas veces algunos están focalizados más en temas de políticas públicas, algunos en seguir estándares a nivel de ciertos territorios más generales, como las comunas, otro de seguir estándares a nivel de ciudad, etc. Y que, dada esta convergencia, muchas veces se produce cierta confusión con respecto, desde los gobiernos locales, a qué ceñirnos. Dónde en el fondo, desde el punto de vista de la planificación, nosotros vamos a tomar tal o cual indicador. Y ahí jugamos un rol muy importante en tratar de traducir justamente estos indicadores y dar una vuelta muy importante en, primero, traducir a la población local, es decir, tratar de dejar de subestimar lo local, y ahí concuerdo mucho con las dos presentaciones anteriores. Desde lo local, desde en el fondo los territorios, los barrios, ahí tienen mucho que decirnos, y tratar de evitar justamente esta participación top-down que muchas veces tratamos de imponer por medio de la generación de estos mismos indicadores, y realizar un traspaso transversal también a ciertas instituciones que tienen un rol más bien estatal, más que gubernamental, es decir, instituciones como, por ejemplo, en el caso de Chile, el Instituto Nacional de Estadística, que han conseguido en el fondo tener una serie de baterías de indicadores. Particularmente hoy día el INE lleva el CIEDU, el Sistema de Indicadores para el Desarrollo Urbano, que tratar de traspasar estos indicadores de manera de ir asesorándolos y de ir generando que esta política pública en el fondo tenga un seguimiento formal desde los gobiernos. En ese contexto me quiero centrar particularmente en la situación que está viviendo hoy día nuestras ciudades, a partir de lo que probablemente está pasando, bueno, en todo el mundo, pero particularmente que está pegando muy fuerte en Latinoamérica, que tiene que ver justamente con el tema de la pandemia, del COVID, y que en países como Perú, Brasil, México, particularmente en Chile ahora, que probablemente estamos enfrentando un escenario súper complejo, relevan en el fondo un tema de vulnerabilidad que ha encontrado justamente las ciudades, probablemente uno de los lugares en el fondo donde se focaliza esto, y lamentablemente justamente también en los grupos más vulnerables de la población. Y un poco centrarnos en este tema porque
los indicadores están ahí. En el fondo no estamos inventando nada nuevo y nos hemos dado cuenta que justamente esta contingencia está pegando particularmente justamente en las situaciones que ya en el fondo venían sucediendo en nuestras ciudades. Situaciones que además son transversales justamente a la realidad latinoamericana, tanto en el fondo como la segregación residencial, los temas vinculados al hacinamiento, al allegamiento, etc. Y ver en el fondo, como en el caso de Santiago, a propósito de un trabajo que estamos haciendo con una profesora, Olga Lucía Sarmiento, de la Universidad de los Andes, en donde cuando comparamos la segregación con otras ciudades, Santiago a lo mejor no parece tan segregado, pero cuando uno lo analiza en este mapa que aparece en pantalla, vemos que prácticamente Santiago está partido en dos ciudades. Una ciudad en el fondo con un aspecto más bien vulnerable en la periferia y un cono de altos ingresos, que pasa también en otras ciudades latinoamericanas, autosegregado, en donde yo tengo todas las oportunidades en el fondo para acceder a bienes públicos y servicios, y que además en el fondo nos encontramos justamente con que agrupa también las centralidades de trabajo. Esto en el fondo genera un montón de problemáticas que en el contexto de la pandemia actual en el fondo también se ha relevado en el fondo esta situación por medio de diferentes indicadores. Un poco lo que vemos aquí en el fondo es siempre la repetición del mismo patrón, no importa en el fondo el indicador que tomemos. La ciudad siempre partía en dos, tanto si tomamos indicadores en el fondo socioocupacionales, como el que vamos a ver también en la próxima lámina, como si nos vamos a indicadores de precios de suelo, a indicadores en el fondo de corte ambiental, como la distribución de la vegetación, o si vemos también incluso cosas mucho más específicas como la amplitud térmica en las ciudades y el confort ambiental que tienen, y la temperatura interior en las casas, por otro trabajo que también hemos estado realizando con la Red de Pobreza Energética y con Felipe Encinas, un arquitecto también, en un proyecto Fondesit. Particularmente en ese contexto nos enfrentamos a la situación particular de Santiago, en donde tenemos esta distribución súper desigual, en donde ciertos grupos socioocupacionales hoy en día, a propósito de la situación de la pandemia y esta cuarentena en el fondo obligada en parte importante del territorio, se ven de todas maneras obligados a salir, dado en el fondo la situación precaria y la necesidad de ciertos trabajos de realizarse fuera de casa. Nosotros en ese sentido, como profesores, muchos en el fondo somos unos privilegiados, tenemos la oportunidad de teletrabajar. Esa situación no la tiene toda la población a lo largo de distintas ciudades en Chile, y esto ha ido generando ciertos problemas súper importantes. Ciertas medidas que nosotros tenemos que traducir como política pública y como laboratorios tenemos que en el fondo tratar de promover, tiene que ver justamente con buscar la integración social en todos los ámbitos, promover la policentralidad de las ciudades. Es un tema súper importante que hoy día en muchas ciudades latinoamericanas no está sucediendo, en donde se ha empoderado en el fondo cierto aspecto monocéntrico, donde toda la gente tiene que viajar 2 o más horas en el fondo a sus trabajos, y que en el fondo es necesario ir rompiendo para asegurar una autocontención de los territorios y mejorar de esta forma en distintas partes de la ciudad el acceso a bienes públicos y servicios urbanos. Particularmente voy a terminar la exposición centrándome en la última pregunta que nos dejaba expuesta Alfredo, que tiene que ver con si efectivamente son estos los espacios que necesitamos para la experimentación, estos laboratorios urbanos, y son en el fondo los lugares para generar inclusión y equidad en nuestras ciudades. Y me quedo quedar con 3 aspectos en el fondo que tratamos de promover desde el Observatorio de Ciudades, y que en el fondo tienen que ver con responder positivamente o afirmativamente a esta pregunta, siempre y cuando en el fondo seamos capaces de integrar a la sociedad civil con la investigación, pero también con un punto súper importante que es en el fondo de cómo desarrollamos la docencia en las universidades. Y aquí nosotros tenemos en distintos puntos por los cuales en el fondo creemos que tratamos de abordar justamente esta problemática a través de, por ejemplo, la generación de evidencia espacial que permita ayudar a la toma de decisiones en el tema de políticas públicas. Hoy en día el Observatorio de Ciudades está participando, apoyando a distintos Fondesit, programas de investigación de profesores de distintas partes de la universidad, particularmente centrados en la Facultad de Arquitectura, que nos permiten justamente generar cierta evidencia territorial a partir de investigaciones específicas y ponerla, digamos, a disposición no solamente
del mundo académico, sino que también del resto de la población. Pero para eso nosotros tenemos que primero tener como base un trabajo transdisciplinario, como condición base que tratamos de cumplir justamente en el Observatorio de Ciudades, y promover una visión más crítica del territorio. Ahí puntualmente me quiero centrar en un proyecto muy bonito en que trabajamos hace algún tiempo con Ciencia Urbana, que nos permitió llevar justamente este tipo de temática al currículum de enseñanza media, que era la intención en el fondo que teníamos por medio de una plataforma tecnológica, para ir empoderando en el fondo en temas urbanos a parte importante de la población en el fondo menor, que muchas veces en el currículum, tanto de la enseñanza básica como media, había desaparecido estos temas urbanos y nos parecía una necesidad preponderante. Y finalmente, y un punto no menos importante, por lo cual en el fondo trabajamos de esta manera transdisciplinarmente, generar un lenguaje que permita llegar a la población no especialista. Muchas veces estas aproximaciones top-down generan que podamos entendernos entre los que conocemos la ciudad desde el punto de vista más teórico, pero dejamos de lado en el fondo la visión más práctica, más empírica en el fondo de mucha gente que tiene mucho que decirnos, y buscar justamente la traducción por medio de un lenguaje que sea mucho más, tanto inclusivo como más transversal, nos va a permitir relevar justamente esta equidad en nuestras ciudades, no solamente desde el punto de vista de los indicadores urbanos. Muchas gracias, Alfredo. Ricardo, muchísimas gracias. Muy buenas adiciones a lo que hemos estado conversando, buenos retos para seguir trabajando, y gracias por atender las preguntas orientadoras que seguirán ayudándonos en el diálogo. Muy bien, ahora toca recibir a Javier García Esteves. Javier es profesor asistente en Planificación, Gobernanza y Desarrollo Territorial. Su área de investigación es el desarrollo económico regional y local, con particular énfasis en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Javier García Esteves es el investigador principal del proyecto La contribución de las universidades al desarrollo regional. Participa en el proyecto Transformative Innovation Policy in Colombia, liderado por Science Policy Research de la Universidad de Sussex, y es investigador del proyecto Índice de Desarrollo Regional Latinoamericano en colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de la República de Uruguay. Javier García Esteves es economista de la Universidad Industrial de Santander en Colombia y tiene una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de Barcelona en España. Javier, nuevamente bienvenido, muchas gracias. Dejo el micrófono y la pantalla. Javier ya será nuestro último participante y después empezamos con las preguntas y el diálogo. Ya saben, por chat o por Twitter, bienvenidas. Gracias, Javier. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este magnífico evento. Un saludo a los compañeros que han presentado y a todos los que con paciencia nos escuchan hoy. Les quiero presentar en estos 10 minutos que nos otorgan la experiencia de algo que se denomina el Hub Latinoamericano de Innovación Transformativa, y de forma particular el proyecto de renovación urbana Fenicia, que lidera la Universidad de los Andes en Bogotá. Lo primero que quisiera decir, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, muy bien. Sí, se ve. Listo. Lo primero que quisiera decirles es qué es esto, la innovación transformativa. Coincido con lo que dijo el profesor Freire, que hay demasiadas etiquetas y que puede ser un sinsentido detenernos en etiquetas, pero aún así quiero marcar qué es esto, la innovación transformativa, porque es lo que un poco orienta lo que estamos haciendo. Han tenido lugar en esto de las políticas de innovación a lo largo de 6 décadas, ha tenido lugar como 3 grandes marcos para orientar las políticas de innovación. Entonces, y en estos marcos es que se han dirigido los esfuerzos de los gobiernos de diversos países a incentivar las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y es importante porque todos los países destinan recursos a eso. Los países industrializados se destinan el 3 o el 4% del PIB, y en Latinoamérica pues dedicamos el 1 o el 2% del PIB a estas políticas. El primer marco se le llamó el del modelo lineal y estuvo vigente entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Y la intuición ahí era que si un país o una región quería mejorar sus resultados
de innovación, lo único que tenía que hacer era dar el dinero a grandes empresas innovadoras, por ejemplo IBM, y ella se encargaba de sacar los resultados en nuevos artefactos, nuevos procesos, nuevos diseños, etc. Luego se puso en marcha o apareció de forma hegemónica en los años 90 lo que se llamó los sistemas nacionales de innovación o también los sistemas regionales. Entonces ustedes habrán escuchado el Sistema Mexicano de Ciencia, Tecnología e Innovación o el Sistema Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y entonces los gobiernos se concentran en ello y la intención principal es vigorizar las interacciones entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces el ejemplo fundamental es cómo hacer para que las empresas contraten, presten atención, les parezca interesante lo que hacen los centros de investigación o las universidades. Entonces la política lo que hacía era, en algunos casos, subsidiar esas interacciones, ¿no? Crear las oportunidades para que centros de investigación, empresas y demás actores del sistema de ciencia interactuaran. Y la tercera, que es en la que nos queremos ubicar desde el Hub latinoamericano, se llama el marco 3 o el marco de cambio transformativo. Y con esto, entonces quiero decir, bueno, pero ¿cuál es la novedad? La principal novedad es que de la innovación transformativa con otros enfoques, y repito, estos son complementarios, tanto el que dijo el profesor Freire de innovación ciudadana, de innovación social, de innovación, la que se llama Grassroots Innovation. Todas esas etiquetas, por supuesto, son complementarias y no queremos sobreponernos sobre ninguna de ellas. Entonces decía que la principal diferencia es que la innovación transformativa se plantea la necesidad de hacer cambios profundos en las reglas y normas que componen los sistemas sociotécnicos. Esto parece enredado, pero lo aclaro con un ejemplo. Y aquí hay varios. Los sistemas sociotécnicos son, por ejemplo, la forma como las ciudades resuelven la provisión de energía, o la provisión de agua, o el saneamiento básico, o el transporte, o la producción de alimentos. Cada uno de esos ejemplos que acabo de dar funciona en sistemas sociales tecnológicos. O sea, allí lo importante no es solo la tecnología, sino también la cultura, las normas, ¿sí? Los símbolos que hay en cada uno de estos sistemas. Estos sistemas tienden a ser complejos, se componen por diversas tecnologías, pero también están basados, lo estaba diciendo, en normas, reglas, prácticas, culturas, y de ello dependen los niveles y formas de inclusión o también de exclusión y cuidado o daño que se hace al entorno y al medio ambiente. Aquí un ejemplo para redondear esto de los sistemas sociotécnicos. Pensemos todos por un minuto en la movilidad que hay en las ciudades basada en el carro. Entonces el artefacto, lo ven ahí, es el vehículo, ¿sí? El carro, el auto, le dicen en Chile. Para eso necesitamos una infraestructura que provea el combustible. Entonces, cada 2, ¿no? por 3 vemos montones de estaciones de servicio o gasolineras o como le llaman en cada uno de sus países, donde están ubicados en nuestras ciudades la forma de proveer gasolina a los carros. También hay unos mercados y unos usuarios de estos carros, ¿no? Hay unos sectores industriales, el sector automotriz que innova constantemente, que genera empleo, que en definitiva tiene un peso importante en la economía de muchos países. También hay un sector asociado al mantenimiento, entonces los talleres, todos los repuestos, etcétera, etcétera. También hay regulaciones y políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bogotá hay el pico y placa, ¿no? Que es unos días en función del número en el que termina tu placa, ¿cómo le llaman en México al número que tiene el carro, el auto? El circula. El circula, entonces en función del último, gracias a que me lo aclaró, en función del último número, pues hay restricciones para circular o no un día u otro. También entonces hay una infraestructura de transporte, ¿no? Y de tráfico y de semáforos, etc. Y por último hay en nuestras mentes un sentido, un símbolo de lo que es el carro, de lo que es la movilidad y asociado a ello una cultura. Cuando decimos que una innovación debe plantearse el sistema sociotécnico, entonces lo que vemos es variar características de esto, ¿sí? Y el ejemplo aquí es cuando decimos vamos a reducir la congestión de las ciudades o vamos a cambiar del carro de CO2 al carro eléctrico, pues no estamos variando del todo las características importantes del sistema sociotécnico, sino que estamos cambiando la congestión con carros de combustión de fósil por carros de combustión eléctrica, pero entonces la congestión en las ciudades sigue intacta.
Y quería llamar la atención entonces porque esta es la novedad o digamos el planteamiento que nos inspira a hacer innovación en el caso del proyecto de renovación urbana inclusiva de Fenicia en Bogotá. También esta innovación transformativa tiene 5 principios. Las 2 más importantes que quiero resaltar es uno, es no todo lo que hagamos en innovación, en ciencia y tecnología es prioridad. La innovación tiene prioridades. El cambio climático es una prioridad. Las desigualdades sociales, la congestión en las ciudades, la calidad del aire, etcétera, etcétera. Todo eso debería ser la prioridad que tienen los gobiernos o que tienen los actores claves, que tienen el dinero, ¿no?, para hacer innovación, para hacer investigación, y eso deberían atenderlo. Y la segunda creo que suma lo que explicó de forma impecable el profesor Freire, que es lo de la innovación no solo la hacen los científicos, o la voz cuando se está generando conocimiento no solo la del arquitecto. Pues aquí lo mismo, todas las voces son importantes cuando se están haciendo procesos de innovación. Por tanto, la participación de todos los actores es clave. Sociedad civil, poblaciones marginadas, consumidores, universidades, empresas, etc. Y las otras 3 solo las enuncio, pero quienes estén interesados tenemos una web en la que pueden ahondar en estos detalles. Esto también se plantea el aprendizaje y la experimentación, la interdisciplinariedad y la anticipación de resultados. Ahora hablemos del hub. Ya un poco mostré qué es lo que nos inspira, cuál es nuestro, digamos, planteamiento estratégico, que es intervenir en sistemas sociotécnicos, cambiar características de esos sistemas, de, por ejemplo, cómo se produce energía, cómo se mueven las ciudades, cómo se producen alimentos, etc. Entonces, hemos configurado un hub latinoamericano en el que participan de momento 3 países con sus instituciones, con universidades y con agencias nacionales y locales de ciencia y tecnología. Ahí están ustedes viendo los logos de las universidades. Está el Tecnológico de Monterrey y de Chile está la Universidad de Talca. La intención aquí entonces es que creamos una comunidad de práctica para desarrollar metodologías de política e innovación. Este rollo que les acabé de contar de la innovación transformativa, entonces la idea es, vamos a empezar a concretarlo, vamos a empezar a mostrar, ¿no?, cómo se avanza en eso, cómo alteramos rasgos de sistemas sociotécnicos que son fundamentales en la forma como está organizada la vida humana en este momento. Entonces, lo que nos vamos a poner a hacer es experimentos, casos demostrativos, proyectos, programas pedagógicos, entre otras acciones que nos ayuden a aumentar la masa crítica de personas y actores institucionales que conocen la innovación transformativa y que entonces luego esto impacte en la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. No logro allá. El hub tiene esta estructura, o sea, hacemos parte de un consorcio internacional que tiene en Europa y en África varios miembros, Sudáfrica y las agencias de ciencia y tecnología de esos países, de Sudáfrica, Finlandia, Suecia, Reino Unido, y en Latinoamérica, les decía, tenemos el satélite que se llama el Hub Latinoamericano. Entonces, cada universidad en este momento está poniendo en marcha un experimento y la idea es que nos juntamos para intercambiar conocimiento, crear conocimiento, aprender de forma colectiva, y cada uno está aportando un experimento, y el experimento no es otra cosa que buscar propiciar cambios en las características de los sistemas sociotécnicos. Este quizás es el único mensaje que he reiterado. Entonces buscamos, por ejemplo, cambiar la forma como se relacionan usuarios y productores, por ejemplo, en el sistema sociotécnico de la alimentación, o la producción, logística y consumo, o las culturas y las expectativas. Y el experimento, entonces, que aportamos en Bogotá, y aquí entro a la segunda parte de mi presentación, es el proyecto de renovación urbana inclusiva de Progresa Fenicia. Entiendo, por lo que me han contado mis colegas, que en las 2 sesiones anteriores han hablado de proyecto Fenicia desde diferentes aristas. Por supuesto, es un proyecto complejo. De forma genérica, lo que hay que recordar es que es un proyecto de renovación urbana del barrio o del sector donde está la Universidad de los Andes, y entonces la universidad asumió el compromiso de liderar esa renovación. Y esa renovación no podía ser cualquier forma, entonces se planteó que es inclusiva, que de ahí nadie se va, que hay que reducir los riesgos de gentrificación, pero que además debía ser también la ocasión, el laboratorio, para probar nuevas formas. Y vamos a probar en este año por lo menos 2, con ocasión del Hub Latinoamericano, dos temas. Uno, un modelo de simbiosis industrial, que dicho de otra forma es como un modelo
de gestión de los residuos, en la que los residentes que tienen los residentes o las empresas o las instituciones que están en el sector crean nuevas formas de gestión de los residuos, ¿no? Y hay algunos actores usan lo que otros desechan. Por ejemplo, piensen en que la universidad genera un montón de toners de estos de impresoras o desechos de papel o residuos de material eléctrico, y hay empresas ahí mismo en el sector que estarán interesadas en reutilizarlas o mejorar esto que ahora se ha dado en llamar la economía circular. También, profesor Hidalgo, cuando se me acabe el tiempo, por favor me avisa porque yo no estoy mirando el chat, ¿no? ¿O usted cómo nos avisa? Sí, fue por chat, pero ya se puede ir cerrando, Javier, ya. Ya lo intuía, me lo ensayé varias veces. Con esto termino. Este año nos proponemos en este Hub Latinoamericano, y invito a los que nos estén escuchando a hacerse parte de esto. Tenemos estos 3 resultados: un Mobile Transformation Lab, que lo que intenta es formular guías o escribir guías metodológicas para que podamos hacer experimentos en todas las regiones de Latinoamérica de cómo afectamos o cómo alteramos las características de estos sistemas sociotécnicos que son poco sostenibles, y que de la forma como estamos llevando la vida humana, lo sabemos todos muy bien, no vamos a llegar muy lejos con el planeta. Bueno, un saludo y muchas gracias a todos por la atención. Javier, muchísimas gracias y gracias por la atención ahí del tiempo. En efecto, estaba por ahí mandando en el chat, qué bueno que lo comentaste, pero estábamos muy bien el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con Javier García Esteves hemos terminado la ronda de las 4 presentaciones. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Tengo por aquí algunas que están empezando a formular. Aprovecho de comentar que Juan Freire tuvo que abandonar hace unos minutos la sesión por un compromiso que tuvo que atender de manera urgente en TecMilenio. Les manda saludos y se disculpa. Y bueno, ya de todas maneras le haremos llegar los comentarios y reflexiones que tengamos al respecto de su presentación. Y bueno, finalmente en esta primera parte en la que cada quien ha expuesto su acercamiento, hemos visto de alguna manera 4 miradas que corresponden no solamente a cuatro especialidades y expertise profesionales de los ponentes, sino miradas que también han apuntado los retos desde un observatorio de ciudades, desde un laboratorio urbano, desde la experiencia de los laboratorios ciudadanos o desde un hub de innovación, ¿no? Y en este trayecto de experiencias y acciones, digamos, se han planteado de manera distinta cómo cada uno está resolviendo el reto. Sin embargo, yo empezaría, antes de abrir algunas preguntas del público, nada más, después de las presentaciones de ustedes y de sus compañeros y compañera panelista, ¿cuáles son las acciones específicas que pueden diferenciar cada uno de sus espacios en el momento actual, ¿no?, frente a un futuro que desconocemos, pero que evidentemente nos está cambiando, frente al que estaban haciendo antes? Digamos, en el caso de Paola, presentaba mucha actividad con ciudadanía, ¿no? Y ahora estamos enfrentando el reto de la sana distancia y el distanciamiento. También Juan Freire hacía énfasis en esta relación muy cercana con las personas y la construcción con ellas. Lo mencionó también Javier, ¿no?, que era imposible no considerar estos muchos saberes y asumiendo una relación tremendamente cercana. Probablemente el caso de Ricardo, que trabaja mucho más con datos, puede abstenerse de frente a algunas cosas. Sin embargo, estos tienen que ser consensados. Pero me gustaría una primera reflexión de ustedes en función de lo que oyeron de sus pares, y hasta dónde los espacios en los que ustedes trabajan son capaces de adaptarse frente a estas condiciones distintas, porque, insisto, mucho de lo que se planteó ahora se planteó de un escenario que era el escenario pre-pandemia, ¿no? Salvo el caso de Ricardo, contestando la tercera pregunta, en general las experiencias compartidas han sido la experiencia pre-pandemia. ¿Cuál tendría que ser la experiencia post-pandemia? ¿Qué podrían decir al respecto? En el orden que ustedes quieran. Alfredo, perdón, a mí se me cortó la primera pregunta, el primer enunciado que tenías, que hablabas de cuáles son las acciones específicas y ahí me perdí, perdón. Sí, Pau, que en función de las condiciones actuales, por ejemplo, lo que tú presentabas tenía mucho que ver con el estado
anterior al actual de la participación y de la cercanía y todo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el reto que tiene un laboratorio urbano ahora frente a un escenario futuro que no conocemos, pero que al día de hoy no puede actuar de la misma manera? Bueno, de acuerdo, gracias. Bueno, si me permiten empezar, lanzo una reflexión que la verdad es que tampoco la tengo tan trabajada, tan definida. Hablaba yo de la transformación en los procesos, ¿no? El hecho de que no podamos encontrarnos en el espacio físico para tener una consulta, una plática, no significa que no podamos usar nuestras herramientas de ideación, de imaginación, de colaboración de una manera diferente. Estando en la universidad, de un día a otro tuvimos que pausar nuestras clases presenciales para hacerlas de vía remota. Ya terminamos el semestre y por lo que podemos observar fue muy positivo, ¿no? Entonces creo que afortunadamente vivimos en una época donde las plataformas tecnológicas nos permiten muchísimas cosas que no eran posibles antes y creo que el reto está en cómo podemos trabajar con eso de manera creativa. Un ejemplo muy reciente que tenemos es la participación con una plataforma que se llama Neos Betaverse, que es una plataforma virtual. Podemos acceder desde cualquier computadora y nos encontramos en un mundo virtual, en un mundo tridimensional, donde no solamente se pueden diseñar cosas, sino que se pueden diseñar herramientas para diseñar elementos, ¿no? Tuvimos la participación con este despacho en Austria, donde nos mostraba cómo a través de la realidad virtual, de la visualización de proyectos en realidad virtual, se lleva a cabo un proceso de gobernanza participativa, donde los miembros los habitantes de un municipio votaban por cuál tipo en ese caso era un puente, ¿no? Entonces creo que usar la tecnología de manera creativa, no solamente como comentaba, me parece Javier, de innovar por innovar, ¿no? Pero la innovación al servicio de una agenda pública puede ser poderosísima. Por cierto, aprovecho, por ahí te preguntan que si puedes repetir el nombre o poner en el chat el nombre de la herramienta. Claro. Y es Sandra, que es la que pregunta eso, aprovecho de preguntarte de una vez en cómo hacen para que haya una relación entre los proyectos puntuales y la visión global de la ciudad, es decir, cómo se logra esta coherencia entre un proyecto puntual y una visión global de ciudad. ¿Me paso a esa pregunta? Perdón. Alfredo, tienes el micrófono apagado. Perdón. No sé cuánto tiempo hacía que estaba hablando y que tenía el micrófono apagado, pero perdón. Ricardo, no sé si tenías sobre esta misma primer pregunta de la adaptabilidad a los elementos actuales del observatorio, y yo la quisiera alimentar de lo siguiente. Tú decías dos cosas. Una es que hay que tratar de que estos indicadores, esta información, que en el fondo es política pública, llegue, o sea, tenga el seguimiento gubernamental. Y por otro lado, también decías que de cara a las condiciones actuales hay que asegurarse, entre otras cosas, de tener un lenguaje no especializado, un trabajo transdisciplinar, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer entonces para bajar estos planos y esta información a un escenario en que se tomen en cuenta de manera urgente y un escenario mucho más cambiante?
lo que se ha planteado, lo que planteaba Juan hace un rato es, y lo comentaba Javier, es que la información, digamos, de calle del usuario es tan importante como la técnica. ¿Cómo negocia con eso un observatorio que se basa significativamente en la ciencia de datos y en los datos mucho más grandes, ¿no? Gracias, Alfredo, por la pregunta. Mira, ahí yo creo que hay dos formas de aproximación que en general tratamos de implementar justamente en este tipo de casos. Particularmente un tema súper importante, tanto para los geógrafos como para los arquitectos, en el fondo también tiene que ver con el trabajo transdisciplinar, que hoy día en el fondo podemos complementar con otras disciplinas. Nos hemos encontrado por ejemplo, en el diseño, con herramientas muy potentes en el fondo que nos han permitido justamente bajar ciertos temas más técnicos que muchas veces quedan en la esfera de estos indicadores más generales que evidentemente nosotros desde la perspectiva más práctica podemos evaluar, hacer el seguimiento, etcétera, pero que muchas veces no se consiguen en el fondo bajar a la ciudadanía en general. Nos ha pasado en el fondo por experiencia propia, colocando ciertos indicadores que muchas veces hay que reeditar y en el fondo volver a publicar. Pero la segunda aproximación, que tiene que ver en el fondo también con esta aproximación vinculada al diseño, también tiene que ver con promover ciertos hitos de participación justamente en el levantamiento de los indicadores urbanos y territoriales. Muchas de las prácticas en el fondo hoy en día en el levantamiento de distintos observatorios y distintas plataformas en las que hemos trabajado, por ejemplo el Observatorio de Indicadores de la Región Metropolitana que trabajamos en conjunto con CDEUS, tuvo jornadas de participación no solo para decidir en el fondo la tipología de indicadores que eran más relevantes para los territorios locales, es decir, llegaban los municipios y ponían sus contingencias y nosotros a partir de eso las levantábamos y en el fondo relevábamos como indicadores, sino también en la parte más visual, en tanto las plataformas, en lo que tiene que ver más con el front-end, como en el fondo en la cartografía cuando uno la entrega. También en el fondo hacer ese proceso participativo, porque eso justamente te permite ir adaptando ese lenguaje, muchas veces que para nosotros es muy obvio, pero que en el fondo tiene que tener esa llegada más local. Y en el fondo se consigue justamente a partir de ir promoviendo estas instancias de participación y en ese sentido varios proyectos, como por ejemplo el que mencioné de conciencia urbana, tenía justamente esa beta y el resto de los proyectos hemos tratado de ir incorporándolos con esos mismos hitos. Gracias, Ricardo. Mira, para ir cerrando las participaciones, quisiera hacerle una pregunta a Javier. Javier, me pareció sumamente interesante cuando habla de estos tres marcos de intervención y hace referencia al modelo lineal en los 80s, ¿no? Mucho más dependiente de las empresas, y justo el caso de IBM. Por ahí hay algunos comentarios que se hacen en diferentes espacios del chat y de la red en el sentido de si es claro que los 80s la lógica estaba, o sea, en términos muy concretos, basada en la dependencia de contratar una empresa, lo que diríamos ahora, ¿cuál sería la dinámica esta de la innovación transformativa? ¿Cómo la traducirías brevemente para decir totalmente lo contrario? Es decir, ¿cuál es este cambio radical que podría identificarse hoy de lo que no es este modelo lineal de los 80s? Sí, mira, el cambio fundamental es con esto de la innovación transformativa es que la innovación transformativa se plantea prioridades, ¿no? Como el cambio climático, como las desigualdades sociales, como la congestión en las ciudades, como la pobreza, la calidad de las viviendas, etc. Entonces, como esas son prioridades, los esfuerzos de la innovación y de la investigación deben concentrarse en plantear alternativas a esas prioridades sociales y económicas. Eso no ocurría en el modelo lineal. Cuando se le daba dinero a IBM, ¿no? para que mejorara los resultados de innovación,
IBM, o bueno, me lo sé con más empresas, para que no, de pronto no me gane yo una demanda. Esa empresa, en buena parte de los casos, nos entregaba artefactos a la sociedad de reducida utilidad, de reducida importancia, ¿no? Entonces, ya lo vemos en nuestras vidas, que cada vez estamos más y más llenos de cachivaches, decimos en Colombia, que son pequeñas cosas de uso fútil o de cosas sin importancia en las que gastamos, digamos, dinero bueno, etcétera. En cambio, la innovación transformativa dice, bueno, el dinero que invierten los gobiernos en fomentar la innovación, en fomentar la ciencia, debe tener prioridades. Ese es el cambio número 1. Y el cambio número 2 es que cuando el modelo lineal tenía lugar en los 80s, solo la voz de la empresa que innovaba era la importante. Por supuesto, la empresa hacía algo de focus group con consumidores para conocer preferencias, o hacía los estudios conocidos estos de mercadeo, de preferencias de los consumidores. Pero ahora el cambio profundo es que la innovación se hace con diferentes actores, ¿no? Lo hacen los ciudadanos, lo hacen las comunidades marginadas, lo hacen, por supuesto, las universidades y los centros de investigación, los hacen también los gobiernos y las empresas. Esto ahora es multiactorial y este es otro de los cambios que yo diría que son fundamentales que están teniendo lugar. Y sigo insistiendo en que no se trata entonces de una nueva etiqueta. Yo coincido con lo que dijo el profesor Freire en sus presentaciones. Hay muchas etiquetas. Hay la Grassroots Innovation, la innovación ciudadana, la innovación social, etcétera, etcétera. Esta se suma a todas ellas, no se contrapone a ninguna de ellas, sino que llama la atención sobre la importancia de hacer transformaciones de tipo sistémico. Y con eso cerraría. Debo irme, les cuento que debo irme. Tengo entrega de notas de mi hijo, entonces, también virtual. Entonces, les agradezco mucho la participación, la invitación, y ojalá que esta no sea la última oportunidad que nos podamos encontrar para intercambiar ideas, y muy agradecido con las experiencias que ustedes nos compartieron. Hasta luego y buena tarde. Muchas gracias, Javier. Que te va muy bien, que le va muy bien a tu hijo en sus calificaciones. Bueno. Y bueno, en el fondo estamos de todas maneras cerrando. Le voy a pedir un mensaje, un comentario de cierre que tengan tanto Ricardo como Paola, que quieran adicionalmente despedirse con alguna última reflexión, y yo haré también algunas cierre haciendo algunas consideraciones producto del diálogo y de las intenciones de la triada urbana y de los próximos pasos y próximas actividades. Paola. Gracias, perdón, pensé que tenía el micrófono cerrado. Bueno, primero yo quisiera concluir que lo que veo en común es esta transformación de los roles tradicionales, de esperar a que sea un top-down, una responsabilidad de un gobierno, de un planeador, de un gran líder. Es al contrario, ¿no? Lo estamos viendo desde la multidisciplinariedad, desde expertos, desde la misma comunidad, y creo que como laboratorios lo que podemos aportar es el dotar de herramientas, de más de documentación, de herramientas, de metodologías, de generar espacios para escuchar y para fomentar ciertos diálogos de la misma ciudadanía. Creo que la escala, la rapidez en la que la vida urbana está funcionando es tan grande, es tan rápida, es tan vorágine que necesitamos de la participación de todos. Entonces, nuestras profesiones se deben de poner al servicio de estas agendas. En eso concluyo yo. Y me gustaría también comentar respecto a la pregunta anterior que hacías de este distanciamiento social y qué es lo que va a suceder post-COVID. A pesar de esta nueva interfaz donde no estamos frente a frente, en vivo, creo que ha también generado ciertos acercamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que nos compartió Javier, el aspecto humano ya no se separa de nuestro ámbito laboral, y creo que eso es lo que tenemos que mantener. Hablaba yo de la deshumanización de los procesos, y el ver nuestra humanidad, el hecho de que tenemos una familia, de que hay que enfocarnos en las personas como centro, creo que eso puede realmente marcar el cambio, ¿no?
Y bueno, con eso me quedo. Veo por ahí algunas preguntas que traté de contestar de manera puntual. Muchas gracias, Paola. Ricardo. Agradecer solamente, Alfredo, la instancia. Yo creo que esto en el fondo permite también algo que en el fondo la triada justamente promueve de forma muy potente, y que tiene que ver ojalá también con establecer cooperación justamente entre estos laboratorios urbanos en nuestras distintas universidades, que permita ir explorando otros ámbitos de investigación y ir compartiéndose también en el fondo realidades, diferentes realidades y experiencias en el fondo en los países en donde en el fondo tenemos nuestras investigaciones base. Creo que sería súper valioso. Así que agradecerte un montón por esta instancia, a los organizadores y también a los participantes. Muchas gracias, Ricardo. Bien, pues de esta manera estamos cerrando esta primera serie de diálogos que armamos a partir de un esfuerzo de colaborar y trabajar juntos entre la Universidad de los Andes, la Católica de Chile y el TEC de Monterrey. Tengo que comentarles que nuestro primer ejercicio de trabajo conjunto estaba planeado para que fuera este verano. Habíamos estado trabajando para un ejercicio, por supuesto, muy distinto a este, en que poníamos a flote un intercambio de trabajos entre nuestras 3 maestrías con actividades de verano, involucrando investigadores, estudiantes, actividades que pues tuvimos que cancelar debido a la pandemia, y este primer diálogo lo que hace es recuperar esfuerzos y temas que nos interesan como instituciones, que además nos parece que son muy importantes para la región. Son temas que forman parte de nuestras preocupaciones habituales y ocupaciones en nuestros países y ciudades, y me refiero a toda la región, a toda América Latina. Estamos convencidos, por un lado, que la colaboración no solamente en la región de América Latina, sino sur-sur es fundamental. Tenemos hay lecciones aprendidas de las que hemos tomado referencia en muchas de nuestras ciudades, con nuestros países hermanos y amigos cercanos que nos han compartido muchas buenas prácticas, y hay otros retos que no hemos superado, pero que juntos los podemos hacer mejor. En ese sentido, entendemos, y la provocación de los laboratorios urbanos, que tuvo que ver con algunos diálogos previos que tuvimos y discusiones en distintos momentos con los digamos, los organizadores de esto, tenían que ver hasta qué lugar dejábamos de ser espacios, o dejaban los laboratorios o centros dejaban de ser espacios muy vinculados a las universidades y muy lejanos de la gente, y ser en ese sentido muchísimo más radicales, ¿no? En algunos de los diálogos se habló de la importancia que estos espacios fueran radicales en el sentido de la capacidad de incluir, de la capacidad de involucrar, de la capacidad de decir aquellas cosas que hoy nos están diciendo y que son necesarias, y en las que pensamos y queremos seguir trabajando. Quiero hacer énfasis en la colaboración que hemos tenido durante este proceso con CIDER de Uniandes, con su directora Natalia Franco y con el profesor Sergio Montero. En el caso de la Universidad Católica de Chile, el Instituto de Estudios Urbanos, con Magdalena Vicuña y con Luis Fuentes, y en el caso del Tecnológico de Monterrey, con el CELAB y particularmente con Rosana Valdivia, que han sido el equipo base que ha estado detrás de toda esta organización. Nos comprometemos a seguir cerca de ustedes, gracias a todos los asistentes y participantes en estos diálogos. Estaremos pronto contándole de más actividades que haremos en conjunto. Será fundamental en este periodo en que ojalá pudiéramos vernos, estar cerca, y seguramente los diálogos podrían ser más largos y más intensos, pero esto nos permite reunirnos, quienes de repente no sería tan fácil hacerlo, y seguramente encontraremos las ventajas de este medio mientras, y encontraremos también cómo la colaboración nos permitirá enfrentar de una mejor manera los retos de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.